¿Alguna vez has estado atrapada en una historia que no escribiste? Pues esto mismo le pasó a María Antonieta, una adolescente convertida en reina, en ícono de decadencia y finalmente en villana. ¿Pero realmente lo fue? Hola, soy Sofía y el día de hoy cuestionaremos si la historia le hizo justicia a María Antonieta, la reina de Francia. Empecemos por el inicio. A los 14 años fue enviada desde Austria para casarse con el heredero al trono. Y de aquí ya empezamos fuerte porque si nos ponemos a pensar qué hacíamos a los 14 años, claramente no era casarnos. De hecho, es algo que está hoy en día prohibido en muchos países. Pero es que además tengamos en cuenta que el matrimonio en esta época no es como lo pintaban en las películas, que era que el príncipe se enamoraba de la princesa, se casaban y vivían felices para siempre. Pues no, el matrimonio era un negocio y en esta magnitud era una manera de alivianar tensiones entre países y crear alianzas. Así que decidieron que María Antonieta se casaría con Luis XVI para que Austria y Francia se volvieran más amigos. Para ese entonces, María Antonieta hablaba muy poco francés, no conocía la corte y mucho menos cómo reinar un país. Y por lo que nos cuenta la historia, Luis XVI tampoco era muy experto en el tema, pues tiempo después, cuando debieron asumir el poder, aún seguían siendo muy jóvenes. Pero ellos seguían firmes, se casaron y se volvieron los reyes de un país en decadencia. ¿Y qué era lo que se esperaba de las mujeres que se les exigía después de casarse? Pues acto seguido tener hijos, brindar herederos. Y esto era mucho más exigente cuando se trataba de la corona real. La cosa es que este punto no fue tan fácil porque, como nos cuenta la historia, a Luis XVI le costaba consumar el acto. Se negaba a tener relaciones con María Antonieta. Y yo creo que todos, conociendo esta historia de primera, pensamos: Luis era gay, asexual, no gustaba de su esposa. Pues la respuesta es ninguna de las anteriores y en realidad es médica. Resulta que Luis tenía una condición que se lo impedía, pero nótese que esto se lo descubrieron 7 u 8 años después de haberse casado con María Antonieta. Es decir, 7 u 8 años en los que no tuvieron hijos y en los que a María Antonieta se la tildó de mala esposa y de una reina incompetente, porque es que para entonces no había brindado herederos y esa es una responsabilidad que recaía sobre las reinas, porque es que sin herederos no hay descendencia en el trono. Esto traduce pérdida de la hegemonía y por ende la pérdida del poder. Así que María Antonieta recibió todo este hate del pueblo y de sus allegados, incluso de la nobleza. Todo este tiempo María Antonieta decidió dedicarse a otras cosas, como gastar en vestidos, peinados, zapatos, ropa extravagante. Básicamente era un ícono de la moda. Hoy en día hubiera salido en Vogue o sería famosa por hacer Get Ready With Me. Pero en la época esto claramente no era bien recibido, porque mientras que Francia estaba sumida en la pobreza, la gente no tenía nada que comer, habían miles de problemas sociales, María Antonieta estaba compre y compre y compre. Y en este punto venimos tanto a defenderla, pero también a cuestionarnos todo este tema. El reinado de Luis y María Antonieta estuvo completamente desconectado de las necesidades del pueblo. Es que incluso construyeron un castillo y se fueron a vivir a las afueras de la capital, a Versalles, y como aquí el Gmail no existía, pues no podían estar pendientes de las necesidades diarias de los ciudadanos. Entonces los franceses vivían en una situación muy precaria, pero no tenían a las autoridades presentes para contarles sus problemas. Pero pongámonos a pensar nuevamente, estos reyes eran dos jóvenes privilegiados que un día les tocó administrar no cualquier vereda, sino un país entero. ¿Quién los preparó? ¿Quién les dijo cómo reinar? Nadie sabe. Y específicamente María Antonieta estaba más sumida en todo lo que tuvo que pasar que en los problemas que tenía Francia. Irse de su país, casarse muy joven, no poder tener hijos por mucho tiempo, recibir el desprecio del pueblo y de la nobleza. Y bueno, digamos que de lo que sabemos, sus allegados no hablaban tan mal de ella, pero por ahí se escuchaban los chismes todo el tiempo. Afortunadamente, con el tiempo a Luis le trataron su condición y él y María Antonieta pudieron tener hijos.
y gracias a esto la presión hacia ella disminuyó, pero las cosas no cambiaron mucho. Francia seguía completamente en la desgracia, la gente estaba tan cansada de este gobierno que empezaron a surgir deseos de revolución, deseos de decir chao Luis, chao María Antonieta, chao monarquía, y tarde o temprano eso fue lo que pasó. Para el momento de la revolución, María Antonieta y Luis ya eran adultos y digamos que medio intentaron remediar los errores que tuvieron todos esos años. Sin embargo, la gente ya estaba tan cansada que optaron por la revolución. Y aquí es cuando inicia la Revolución Francesa. Pero más allá de ser una revolución de la libertad y de los derechos del hombre, lo que no te cuentan es que también fue una revolución muy pero muy sanguinaria. No fue simplemente bajar a Luis y a María Antonieta del poder, meterlos a la cárcel y crear un parlamento. Fueron años de un estado casi anárquico y carente de orden. Los revolucionarios tenían tanto odio hacia la monarquía que querían acabar con todo, con la nobleza, con los privilegiados, con los reyes. Y yo creo que ustedes han escuchado sobre la famosa guillotina, pues fue creada en Francia en la Revolución Francesa para exterminar a todos los que dieran problema. Durante esta revolución se llevan a María Antonieta y a Luis a la cárcel a la espera de su juicio final. Y aunque Luis intentó hacer de las suyas para no ser exterminado, al final fue el primero de los dos en llegar a la guillotina. Pero es que tiempo después también se le hizo un juicio a María Antonieta y se la acusó de un montón de cosas que en realidad nunca hizo. Sí gastó dinero, sí estuvo desconectada del pueblo, pero nunca cometió incesto ni otros crímenes nefastos. A lo cual ella apeló y luchó porque se le limpiara su nombre respecto a esto, pero al final llegó su hora y fue ejecutada igualmente. Desde entonces la historia la ha retratado como una reina incompetente y llena de odio. Se le han atribuido frases como el famoso que coman pastel, cosa que ella nunca dijo, pero pues todo esto se creó para la misma narrativa de que era una villana. Y con todo esto no pretendo exentarla de su negligencia en el gobierno, pues era claro que Luis y ella llevaron a Francia a la ruina. Pero vengo a cuestionar más allá de las situaciones que se presentaron, el cómo una joven debe dejar todo en su hogar para ir a asumir un cargo de poder en el que no está preparada y el cual no lo toma por voluntad sino por deber. Debe enfrentarse con un esposo poco cariñoso y callado, con el que por mucho tiempo no pudieron tener hijos. El odio de un pueblo y su decepción hacia ella. Es evidente que María Antonieta no es inocente, pero tampoco es la villana que cuenta la historia. Y aunque hoy en día es muy poco probable que dos jóvenes de 14 años tomen el poder, en la época esto era algo muy normalizado, cosa que solo nos deja por cuestionarnos si de verdad fue culpa de ellos o de quienes les cedieron el poder. Después de escuchar esta historia me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Están de acuerdo? ¿Qué más saben sobre la historia de María Antonieta? Así que comenten lo que piensan al respecto. Espero les haya gustado muchísimo este video, me gustó compartir esta otra perspectiva de la historia, porque yo también veía a María Antonieta como una villana, pero después de informarme, leer, ver documentales y películas, me di cuenta que esto no era del todo cierto. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis videos. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima.